Quédense en sintonía, que de inmediato iniciamos con la voz del Tribunal Constitucional. Sean todos bienvenidos a este espacio comprometido con la enseñanza constitucional para toda la ciudadanía dominicana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hola Paola, hola José Miguel. Nos sentimos felices de que semana tras semana ustedes estén con nosotros en la voz del Tribunal Constitucional para conocer las diversas actividades que se producen en el Tribunal Constitucional y de manera particular la jurisprudencia, los precedentes que constituyen la razón de ser de nuestro Tribunal Constitucional para contribuir al afianzamiento y el fortalecimiento de una cultura constitucional. Así es, Paola, Félix, y esta semana con un contenido súper educativo que usted no debe perderse. En la entrevista central nos acompaña el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, magistrado Petronilo Flores, en una entrevista realizada en la 12ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en la ciudad de Panamá. Además, chicos, de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, Jurisprudencia Constitucional y mucho más. Vamos a compartir con toda la audiencia la gran noticia de que oficialmente fueron entregadas las llaves del edificio que alojaba al Instituto de Estabilización de Precios INESPRE por parte de su director, el mayor general Zorrilla Osuna, a manos de nuestro magistrado presidente, doctor Milton Rey Guevara. Queremos hacer énfasis en el agradecimiento a todos ellos por la hospitalidad y la solidaridad para todos nosotros, los servidores del Tribunal Constitucional. A partir de ahora, el Tribunal Constitucional tiene su sede definitiva en un lugar de una trascendencia histórica y social importante, pues estamos frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, alrededor de importantes instituciones públicas para la institucionalidad del país, como son la Junta Central Electoral y las Fuerzas Armadas, las cuales resguardan el orden democrático del país, la estabilidad institucional en casos de conflictos y el Tribunal Constitucional como órgano de garantía de la Constitución Dominicana. Chicos, y es que para todos los servidores constitucionales, obtener esta sede definitiva para el Tribunal Constitucional es una noticia de gran alegría, de gran júbilo, luego de 6 años en un peregrinaje urbano, como ha manifestado el magistrado presidente, doctor Milton Rey Guevara, en diversas ocasiones, luego de que el primer mandatario, el presidente Danilo Medina Sánchez, ordenara a través de su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a que fuera la sede que alojaba al INESPRE, la sede definitiva del Tribunal Constitucional. Bueno, chicos, y para conocer más detalles de esta y otras informaciones, pasamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien está listo con las informaciones más relevantes de nuestro Tribunal Constitucional. Adelante, Tomás. Hola, jóvenes. Para mí es un grato placer acompañarles en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a ustedes también en sus hogares. Vamos a dar continuidad a este tema y es que el Tribunal Constitucional ya tiene sede definitiva. El magistrado Milton Rey Guevara, presidente de la Alta Corte, agradeció al general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, director de INESPRE, por la acogida inicial y por haber cedido este espacio que tenían durante años. Con esta entrega se da por finalizado el proceso de traslado de las oficinas del INESPRE a su nueva ubicación y la cesión completa del edificio al TC. El traspaso, ordenado por el presidente Danilo Medina en el 2016, proveerá al tribunal del espacio necesario para el oportuno desarrollo de su gestión. Veía que no tenían las condiciones para desarrollar el trabajo que ellos y los jueces del tribunal tienen que desarrollar. Y como hombre obediente a la disposición superior, aceptamos la decisión gubernamental. De su lado, el doctor Rey Guevara señaló que desde sus inicios el TC ha tenido un peregrinaje urbano que lo ha llevado a ocupar instalaciones transitorias en la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hasta, finalmente, llegar a este edificio que se convierte en su sede. Realmente la presencia del Tribunal Constitucional, que en ese momento que creíamos que era transitoria, en esta plaza y compartiendo el local con INESPRE, era agregar a la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido no solo la defensa de la integridad del territorio y de la soberanía nacional, no solo la expresión libre de la voluntad libérrima del pueblo dominicano a través de la Junta Central Electoral, sino que incorporar el Tribunal Constitucional en esta plaza, que vela por la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. A este acto asistieron autoridades del INESPRE y del Tribunal Constitucional.
Durante una visita al presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunció que la próxima semana iniciarán los trabajos de remodelación de la sede de esta alta corte. Tenemos pautado concluir para el mes de septiembre, ya no solamente renovado, sino debidamente amueblado. Por igual, en el mes de septiembre estaríamos dando el primer palazo de la construcción de un edificio que estaría en la parte trasera del parqueo de esta sede central, que albergará salones y demás áreas que requiere el Tribunal Constitucional para su correcto funcionamiento. Que nuestro agradecimiento al señor presidente y al señor ministro, estamos seguros de que el tiempo que se ha establecido va a ser cumplido y que pronto el tribunal empezará a disfrutar de un espacio más acogedor. El doctor Ray Guevara manifestó estar seguro de que la obra estará lista en el tiempo establecido y que pronto la alta corte tendrá el espacio adecuado para seguir cumpliendo con la sagrada misión de velar por la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Vamos a cambiar de tema. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 10 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad en una audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. En la sesión encabezada por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, se conoció, entre otros casos, el TC-01-2018-003, presentado por Fredermido Ferreras Díaz contra la disposición transitoria 20ª de la Constitución Dominicana, proclamada el año 2015. A ese caso se le concedió un plazo 3 días calendario para que los intervinientes voluntarios José Sánchez Lebrón, José Gregorio Cabrera y Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales Incorporada amplíen su dispositivo de conclusiones y sucesivamente concedió igual prórroga a los demás involucrados en la motivación amparada del artículo 41 y 43 de la Ley Orgánica 137-11. La Alta Corte dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2018-009 contra el artículo 8 de la Ley número 169-14 sobre un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional, inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano y sobre naturalización, así como el TC-01-2018-0010 que ataca la resolución número 1-2017 en torno al proceso del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en el país, emitida en el 2017. También declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0008, en el que el Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación, CONDETRE, y Ramón Santana atacaron los artículos 101 y 115 de la Ley número 66-97, General de Educación, de 1997, y la Ordenanza número 24-2017 del 2017. Otros expedientes que el TC declaró en estado de fallo fueron TC-01-2018-0001 y TC-01-2018-0002, en los cuales se atacaron los artículos 73 de la Ley número 108-05 de Registro Inmobiliario y el número 44 letra A del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras, la Estación Shell Las Hortensias y el señor Ildefonso Garibaldi Peña Núñez atacaron los artículos 24 y 27 de la Ley número 116-80 que crea el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep de 1980 respectivamente. Además, declaró en estado de fallo los expedientes TC-01-2018-0004, TC-01-2018-0005, TC-01-2018-006 y TC-01-2018-0007. Las normas y actos atacados en los 10 expedientes emanaron del Senado y la Cámara de Diputados de la República, del Consejo del Poder Judicial, el Ministerio de Educación, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Consejo Nacional de Migración. Vámonos a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Allí el Tribunal Constitucional dio a conocer los detalles del segundo taller de periodismo con perspectiva de género que se desarrollará en esa ciudad los días 26 y 27 de este mes. En este encuentro formativo dirigido a periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales, se abordarán temas como retos de los medios de comunicación para el siglo XXI, por un periodismo no sexista, tratamiento de la violencia hacia la mujer en los medios de comunicación, recomendaciones y responsabilidad social.
Durante una rueda de prensa, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, integrante del Pleno de esta alta corte y coordinadora general del evento, destacó que el objetivo de la actividad es sensibilizar a los profesionales de la comunicación sobre la importancia de dar un tratamiento no sexista a las informaciones relacionadas con la violencia hacia la mujer. Y que esa desigualdad sea foco, centro de noticia, que eso sea una noticia, que eso se publique en una sección del periódico, que no sea la revista de modas, que es donde suelen estar las mujeres, con un traje de baño, con unos tacones, sino que las mujeres seamos noticias porque ocupamos posiciones importantes en la sección de política, por ejemplo, en la sección La República, de muchos periódicos. Y esa es la idea. Los medios de comunicación ejercen un poder enorme por cuanto estos son propulsores, para decirlo de alguna manera, del ideario colectivo. Jiménez Martínez destacó la disertación de las expertas extranjeras Juana Gallego Ayala, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Susana Guerrero Salazar, profesora titular del área de lengua de la Universidad de Málaga, y la consultora argentina en periodismo de violencia hacia las mujeres, Silvina Molina. El taller incluye la intervención de las juezas del Tribunal Constitucional Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, y Ana Isabel Bonilla Hernández. También participarán como expositores Adalberto Grullón, director de Servicios Informativos de Teleantillas, Canal 2, Grisbel Medina, presidenta de la Asociación de Periodistas con Perspectiva de Género, y Tania Rosario, productora general del programa Así son las cosas. Pero todavía hay más noticias. La Corte Suprema de Justicia de Panamá felicitó a la delegación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que participó en la 12ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. En una carta firmada por José Ayú Prado, magistrado de la Sala Penal del Órgano Judicial de Panamá, el juez congratula a los magistrados Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto de esta alta corte, por la calidad de sus intervenciones y aportes fuera del marco de las sesiones de trabajo de la conferencia, sentir que manifiesta también a nombre del equipo de asuntos constitucionales de la citada corte. Siempre es agradable departir con colegas que comparten sus conocimientos y experiencias haciendo gala de su profesionalismo y preparación académica, lo que redunda en destacar la imagen del Tribunal Constitucional de República Dominicana, de la cual usted es presidente, expresa la misiva. En la reciente Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que reunió a representantes de la justicia constitucional de América Latina, España y Portugal, Ray Guevara tuvo una participación especial como moderador de una de las mesas, donde se discutió el tema sobre los medios de comunicación, internet y redes sociales orientados al derecho constitucional. Sigue informándose de estas y otras noticias a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí también puede encontrar los textos constitucionales y algunas publicaciones del Tribunal Constitucional. Hasta aquí las principales noticias generadas en nuestra alta corte. Chicos, hasta una próxima. Gracias, Tomás. Esta es la mejor manera de iniciar con la voz del Tribunal Constitucional, estando actualizados e informados. A toda la audiencia le pedimos que se queden en sintonía porque continuamos con este su espacio. Con la participación de expertos nacionales e internacionales, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales de la región del Cibao, a celebrarse los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género, para asegurarse del conocimiento en el uso de una guía consensuada por los mismos, con la conferencia inaugural titulada Retos de los medios de comunicación para el siglo XXI por un periodismo no sexista, a cargo de la catedrática española Juana Gallego Ayala, experta en género y comunicación. Acompáñanos en esta interesante jornada académica. Para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 116. Rendición de informe. Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar 30 días antes del cierre de la primera legislatura ordinaria. Hablan los jueces. Bienvenido a su segmento Hablan los jueces. Hoy quiero hablarles sobre el Fondo de Comercio, que es una figura jurídica relativamente desconocida en nuestro medio, dado que no ha sido todavía incorporado a nuestra legislación. El Fondo de Comercio consiste en el conjunto de elementos, tanto corporales como incorporales, que un comerciante emplea como unidad económica para ejercer una actividad comercial o explotar una clientela. Algunos, entre estos elementos, fundamentalmente tenemos los elementos corporales, como las herramientas y el material que utiliza para el ejercicio de su actividad, y elementos incorporales, como por ejemplo el nombre comercial, las marcas de fábrica, el saber hacer o know-how, como le llamamos nosotros, los diseños, modelos, etcétera. Usualmente los elementos incorporales son los más importantes, porque obviamente son los que identifican el establecimiento comercial. Ahora bien, el elemento fundamental de todo fondo de comercio o punto comercial, como le llamamos nosotros, pero hay una ligera diferencia que vamos a ver un poco más adelante, es la clientela. Sin clientela no hay fondo de comercio. La jurisprudencia francesa ha establecido que basta un solo cliente para que un negocio pueda justificar su existencia. Es decir, no se requiere, para que exista un fondo de comercio, que el establecimiento tenga muchos clientes. Basta uno siempre y cuando éste le dé continuidad y existencia al fondo. De manera que la clientela es el elemento base, fundamental, básico del fondo de comercio. Algunos autores, por esta razón, denominan al fondo como derecho de clientela, pero un sector de la doctrina se ha encargado de rebatir este aspecto diciendo que la expresión derecho de clientela es impropia porque nadie tiene derecho sobre la clientela es libre de acudir al establecimiento que entienda más adecuado, es decir, puede estar hoy conmigo y mañana puede estar en otro establecimiento similar o mejor, de manera que entienden que el concepto no es apropiado. Sin embargo, autores como Ripert han señalado que sí es adecuado porque sin clientela sencillamente no existe el fondo. Pero ya ese es un aspecto doctrinal que se presta a interpretaciones. Ahora bien, en nuestro país, el Fondo de Comercio tiene un gran obstáculo, que es el arrendamiento de los locales comerciales. Usualmente, cuando una persona alquila un establecimiento para un negocio, inserta una cláusula de que no le será oponible el punto comercial. Claro, esta cláusula, a mi modo de ver, debe reputarse no escrita, porque es preciso proteger en nuestro medio el establecimiento comercial y sobre todo el arrendamiento, cuando hay un arrendamiento. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el propietario se niega a renovar el contrato, ese local o ese punto comercial o fondo de comercio sufre sensiblemente, porque entonces tendría que mudarse a otro lugar y eso se presta a una competencia desleal porque el propietario podría poner en ese mismo local que le pertenece un fondo de comercio igual o similar al que existía, que tenía su inquilino, o puede también alquilárselo a otra persona que ponga un negocio con las mismas características, de manera que el arrendamiento comercial debe protegerse en nuestro medio. En Francia tiene una duración mínima de 9 años y se renueva cada 3.
cada 3 años, pero tiene una duración mínima de 9 y siempre allí se denomina propiedad comercial. O sea, la propiedad comercial en Francia es la potestad que tiene el inquilino de exigir la renovación al propietario del arrendamiento a fin de poder mantener en vigencia su establecimiento. Y el propietario está obligado a consentir ese arrendamiento para darle continuidad, de manera que el derecho de propiedad se encuentra muy limitado en este aspecto en el país que nos legó sus códigos, y eso está muy bien. Sin embargo, en nuestro medio ocurre todo lo contrario. Aquí no hay ninguna protección para el comerciante arrendatario, de manera que ese es un aspecto que debe revisarse en nuestra legislación. En cuanto a los elementos del Fondo de Comercio, pueden ser vendidos o enajenados conjuntamente o de manera aislada, es decir, puede venderse uno por uno a diferentes personas los elementos o pueden venderse todos en conjunto, pero reitero, está el problema usualmente cuando ese negocio opera en un local alquilado, el problema del arrendamiento. Aquí hubo una sentencia hace unos años, en un caso que fue en Santiago, donde la Suprema Corte de Justicia no protegió el Fondo de Comercio, el punto comercial. Se trataba de una persona que había comprado un establecimiento en el que operaba un punto y sin embargo el comerciante arrendatario alegó que no debía indemnizársele por ese punto comercial y sin embargo la Suprema Corte de Justicia en una desafortunada decisión estableció todo lo contrario diciendo que como él no era parte en el contrato, era un tercero, le aplicó el efecto relativo de las partes que dispone el artículo 1165 del Código Civil y sencillamente desconoció el punto comercial. De manera que nuestros precedentes jurisprudenciales no han sido los más felices en esta materia. En cuanto al Fondo de Comercio, también está muy relacionado a la propiedad privada y a la libertad de empresa. Digo propiedad privada porque desde el momento en que el comerciante organiza todos los elementos para explotar su negocio, tiene un derecho de propiedad sobre todos ellos y sobre el conjunto, que es lo que conforma, reitero, el punto comercial. De manera que el derecho de propiedad está muy ligado a esta figura del Fondo de Comercio, como también la libertad de empresa, que es lo que le permite extraer los beneficios propios de su actividad. Pero aquí debo hacer una aclaración. En países como, por ejemplo, España, ni la propiedad ni la libertad de empresa se consideran derechos fundamentales, sino derechos constitucionales que no están incluso tutelados por el amparo. En nuestro medio sí se considera derechos fundamentales, aunque a mi modo de ver tiene que llegar un momento en que el Tribunal Constitucional se aboque a examinar cuidadosamente y profundamente si todos los derechos que están bajo el título de derechos fundamentales realmente lo son, porque el catálogo nuestro es sumamente extenso. De manera que está vinculado fundamentalmente a esos dos derechos, libertad de empresa y derecho de propiedad. En nuestro país hubo una tentativa de incorporarlo en dos proyectos del Código de Comercio, uno del año 1984 y el otro de 2000, pero desafortunadamente esos comercios fueron engavetados en las cámaras legislativas y todavía no han sido sancionados, de manera que no tenemos una protección adecuada del punto comercial. Tenemos además, de manera que debemos concluir señalando lo siguiente: es hora de que el legislador dominicano conozca y proteja esta figura jurídica, porque en esa medida estará protegiendo el derecho que tienen las personas, el derecho al trabajo, estará protegiendo el derecho de propiedad, estará protegiendo un derecho vinculado, como les decía, a la libertad de empresa, y también es un aspecto de justicia social, porque así como una persona inventa, por ejemplo, cualquier obra, cualquier marca o cualquier patente, producto de su ingenio, asimismo tiene el comerciante arrendatario que organizar los elementos de los cuales dispone, tanto corporales como incorporales, para poder explotar su negocio. De manera que es hora, reitero, de que el legislador dominicano consigne
de manera, mediante una ley sancione ya el punto comercial e incluso, voy más lejos, debe ser incorporado incluso en la Constitución dominicana en una próxima reforma, porque hay derechos muy vinculados a como el derecho a las patentes, el derecho a la propiedad intelectual, que si están protegidos en nuestra Carta Sustantiva, ¿por qué no, digo yo, también el punto comercial? Muchas gracias. Hablan los jueces. En el reportaje de la semana hablaremos sobre el movimiento revolucionario 14 de junio, también conocido como 1J4, liderado por Manolo Tavares Justo, junto a un grupo de dominicanos de política de izquierda y alrededor de 300 o 400 militares y guerrilleros, que luchaban contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, convirtiéndose este grupo en una de las 3 fuerzas políticas más importantes del país en ese entonces, para alrededor del 1959. Veamos los detalles. El reportaje. Este símbolo se ha escrito cientos de veces y al verlo las personas procuran descifrarlo, descubrir por qué surgió y su significado. Hablamos del desembarco del 14 de junio de 1959, o más bien, de una expedición armada. Nuestra historia registra que meses después de que el doctor Fidel Castro alcanzara el poder en Cuba, al frente de un movimiento guerrillero contra la dictadura de Fulgencio Batista, le ofreció ayuda económica a jóvenes dominicanos de diferentes estratos sociales, ideologías políticas y credos religiosos, exiliados en Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y en otros países, para que arribaran a la finca Mil Cumbres, situada en Pinar del Río, Cuba, a entrenarse para la lucha armada contra el régimen despótico de Rafael Leónidas Trujillo. Castro prefirió la designación de Enrique Jiménez Moya como enlace oficial entre los dominicanos y los instructores cubanos. A raíz de un congreso se constituyó formalmente el Movimiento de Liberación Dominicana. En marzo también llegaron a Cuba más de 300 voluntarios de varios países de América que integraban la agrupación Unión Patriótica Dominicana, resaltando entre ellos Francisco Castellanos, Juan Isidro Jiménez, Luis Aquiles Mejía y otras figuras políticas del exilio antitrujillista. El propósito era rescatar la patria de Duarte, tras 3 décadas de ejercicio ilícito del poder, época en la que las masas eran presa de la tortura y el miedo. Al atardecer del 14 de junio de 1959, aterrizó en el aeropuerto de Constanza un avión C-46 Curtiss camuflado con las insignias de la aviación militar dominicana, piloteado por el soldado venezolano Julio César Rodríguez y el copiloto cubano Orestes Acosta. Descendieron 54 jóvenes al mando del comandante Enrique Jiménez Moya, con la misión de internarse en las montañas de la Cordillera Central e iniciar desde allí la gesta que marcó el antes y el después del indicado régimen. El piloto condujo su nave enfilando por donde había aterrizado mientras era impactada por disparos de ametralladora procedentes de la guarnición encargada de la vigilancia y cuidado de ese aeropuerto. Finalmente alzó el vuelo y regresó ileso a Santiago de Cuba. No corrieron igual suerte los expedicionarios en tierra. La prisa por abandonar el avión incidió en que uno de ellos perdiera la mochila del comandante Jiménez Moya, que contenía detalles de las operaciones militares y señalamientos de los lugares por donde habrían de producirse desembarcos marítimos. Cuando los generales de Trujillo tomaron posesión de la mochila, pensaron que se trataba de una operación para distraer la atención. Pero al descubrir que dicha mochila contenía una fuerte suma de dólares, dieron crédito al hallazgo. Ese accidente fortuito selló la derrota militar de los expedicionarios de Constanza y de los que llegaron 7 días después a bordo de 2 embarcaciones. Un día antes, a las 5:15 de la tarde del 13 de junio, 2 lanchas de recreo, la Carmen Elsa y la Tímina, con 121 y 48 expedicionarios a bordo, respectivamente, fondeadas en Punta Arena, Bahía de Nipe, Cuba, después de elevar anclas, pusieron rumbo a República Dominicana.
Se impusieron al soltar una serie de inconvenientes, incluyendo 2 intentos de sabotaje llevados a cabo por agentes de Trujillo encubiertos. Una atracaría en Maimón y otra en Estero Hondo. Sin embargo, no habían llegado a los puntos prefijados cuando fueron interceptadas por un guardacostas y una fragata de la Marina de Guerra Dominicana, así como por aviones P-51 y Vampiro de la Aviación Militar Dominicana. La Carmen Elsa fue hundida en Maimón por los cañones hispano-suizos de la fragata 103, en tanto que la Tímina logró penetrar por Estero Hondo. De la primera resultó muerta la mayoría de su tripulación, incluyendo el comandante de la expedición, el doctor José Horacio Rodríguez. Los tripulantes de la segunda llegaron a la playa. Casi todos fueron asesinados bajo órdenes del hijo mayor del tirano, general Rafael Leónidas Trujillo Martínez. Ahí quedó el propósito de 3 desembarcos sincronizados que habrían de permitir el establecimiento en tierra dominicana de un gobierno del exilio antitrujillista. Apenas 6 combatientes sobrevivieron a esas acciones de los 198 integrantes: Delio Gómez Ochoa, Pablito Mirabal, Gonzalo Almonte Pacheco, Francisco Medardo, Mayovanex Vargas y Poncio Pou Saleta. El ejército de Trujillo experimentó bajas en combate y trascendió que 42 efectivos de las tropas regulares resultaron muertos y 32 heridos, registrándose un soldado desaparecido. ¿Y cuál fue la victoria? A pesar de ser derrotados militarmente, sus acciones lograron calar en la conciencia del pueblo dominicano. Con su sangre y sacrificio sembraron la necesidad de librarse de Trujillo y el anhelo de otro estilo de vida, más humano y más libre. Casi 2 años después de estos hechos, la noche del 30 de mayo del 61, un grupo de hombres valientes ajustició a Rafael Leónidas Trujillo mientras transitaba por la avenida 30 de Mayo camino a su hacienda Fundación en San Cristóbal. Los combatientes por la libertad eran de diferentes nacionalidades, predominando naturalmente los dominicanos. Los extranjeros fueron 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 españoles, 2 norteamericanos y un guatemalteco. Loor a los expedicionarios del 14 de junio. Amigos, queremos invitarlos a participar en el segundo taller de periodismo con perspectiva de género que tendrá lugar en Santiago de los Caballeros este 26 y 27 de junio con la participación de expertos nacionales e internacionales. Así que estás a tiempo de inscribirte visitando nuestra página web www.tc.gov.do. Con la participación de expertos nacionales e internacionales, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales de la región del Cibao, a celebrarse los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género para asegurarse del conocimiento en el uso de una guía consensuada por los mismos, con la conferencia inaugural titulada Retos de los medios de comunicación para el siglo XXI por un periodismo no sexista, a cargo de la catedrática española Juana Gallego Ayala, experta en género y comunicación. Acompáñanos en esta interesante jornada académica. Para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Es evidente que lo digital plantea un cruce entre el derecho constitucional y la sociología de la comunicación.
todos los jueces de República Dominicana pueden ser jueces de amparo, e igual todos los jueces de República Dominicana pueden ser jueces constitucionales. Por tanto, las decisiones que dictan esto se recurren ante el Tribunal Constitucional. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana, el compañero Tomás Marte desde Panamá tuvo como invitado al doctor Petronilo Flores Condori, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, con quien conversó acerca del funcionamiento de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, es decir, los entrelazamientos necesarios que se producen entre estos ámbitos jurisdiccionales para asegurar la efectividad de los derechos fundamentales y otros temas relevantes. Veamos esta interesante entrevista. La entrevista. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión continuamos desde Panamá y nos acompaña el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, el magistrado Petronilo Flores. Magistrado, bienvenido a su espacio. Muchas gracias. Magistrado, cuéntenos acerca de la estructura del Tribunal Constitucional de Bolivia. A ver, la actual estructura de funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia se basa en el voto popular. Es decir, que Bolivia tiene 9 departamentos y en cada departamento se eligen los magistrados del Tribunal Constitucional a 1. Es decir, que actualmente el Tribunal Constitucional cuenta con 9 magistrados elegidos por voto popular. Cuando decimos voto popular, ¿tiene que ver el pueblo con la elección de estos magistrados? Bueno, en Bolivia, después de la Asamblea Constituyente que se llevó los años 7 y 2008, el debate se generó en sentido de que no es posible que las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional sigan eligiéndose y designándose por el Parlamento, por los políticos de turno. Entonces sea el pueblo con su voto que elijan después de pasar una serie de fases. Por ejemplo, para habilitarse al voto popular, previamente hay que cumplir determinados requisitos. Luego se califica en una preselección la formación académica, la experiencia, el examen escrito dirigido por las universidades del sistema público boliviano y la entrevista. Sumados a un cierto puntaje, en cada departamento son seleccionados cuatro postulantes. Uno de los 4, uno de ellos necesariamente tiene que ser mujer, corresponder al criterio de género. Uno de ellos debe ser indígena. Estos 4 ingresan al voto ciudadano. Se diferencia de las elecciones políticas, pues que estos postulantes no pueden actuar bajo la misma conducta de los políticos, como por ejemplo pedir voto para ellos, hacer proclamaciones o campañas, así como se hace para la elección política de autoridades como parlamentarios. Entonces, estos postulantes para los magistrados lo que hacen es, después de acreditar estos criterios de selección, es el órgano electoral quien los va presentando su formación académica, su currículum, su experiencia y sus propuestas o perspectivas de mejorar el sistema de justicia
en este caso en el tema de la justicia constitucional. ¿La justicia constitucional de qué manera ha beneficiado al pueblo en Bolivia? O sea, ¿cómo se maneja el Tribunal Constitucional que usted preside actualmente? Bueno, actualmente en América Latina, después de los tiempos oscuros de dictadura donde se vivió, estamos caminando hacia un proceso de profundización y consolidación de la democracia. La democracia entendida como aceptarnos las diferencias, diferentes opiniones, pero la convivencia en el marco del respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Entonces, en este sistema de democracia, uno de los pilares fundamentales, el que vela por la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. En otras palabras, la Constitución en América Latina está emergiendo de procesos constituyentes en los últimos tiempos. No será en todos los países, pero en la mayoría de los países. En América Latina, y yo diría también en Centroamérica, estamos hacia un camino de construcción de nuevos elementos que configuren el nuevo constitucionalismo de América Latina y de Centroamérica. Entonces, en esta perspectiva, los tribunales constitucionales juegan un rol importantísimo de hacer respetar la primacía de la Constitución, porque los derechos del pueblo directamente están siendo plasmados en las constituciones. No es como en el pasado, que las constituciones se consideraban como simples papeles o pequeños libros donde estaban escritos las declaraciones políticas. Hoy día ahí están contenidos los verdaderos derechos fundamentales del pueblo, que directamente se aplican vía acción de amparo, acción de libertad o habeas corpus, acción de privacidad, acción popular, las inconstitucionalidades abstractas, concretas, conflictos de competencia y otros temas. En otras palabras, estamos yendo hacia un camino de la justiciabilidad, de una justicia constitucional aplicado sobre la base de las constituciones políticas de estados. En ese contexto, magistrado, ¿podríamos hablar de que se ha evolucionado en esa materia? Sí. ¿En Latinoamérica? Sí, en Latinoamérica y en Centroamérica estamos caminando, porque la experiencia de la justicia constitucional nunca hemos tenido en la historia de la formación de los estados, aunque todavía estamos en proceso de estructuración y consolidación de la organización de nuestros estados. En este tema también entra el tema del Tribunal Constitucional. Los tribunales constitucionales, estamos en una etapa de organización. Algunos estados de América Latina o de Centroamérica están un poco más avanzados, algunos organizados de distinta forma. Incluso a la larga, en mi perspectiva, esto hace pensar que la experiencia de América Latina y Centroamérica nos debe llevar a una justicia constitucional, a un proceso de integración de una justicia en esta parte de la región, de este territorio, ¿no? ¿Por qué no pensar en futuro? Seguramente los que vienen, nuestros hijos, tendrían que pensar cómo América Latina y Centroamérica empezamos a organizarnos en los diferentes ámbitos, político, económico, social, y específicamente en el tema de la justicia constitucional. Magistrado, ¿se podría entender con esto que usted expresa que este nuevo modelo de constitucionalidad viene a ser una herramienta para limitar los poderes de los gobernantes? Sí, no solo de los gobernantes y también de los particulares. Lo que queremos es que cualquier ser humano viva en el marco del respeto, en tanto que el ejercicio de los derechos de una persona no vaya a afectar los derechos de otras personas. Entonces lo que queremos es llegar a estos grandes postulados, el tema de la libertad, el tema de la solidaridad, la pacífica convivencia. Nosotros en quechua, en Bolivia, denominamos el sumaj causai, o el allen causai, o el vivir bien, o el bien común, la felicidad.
estos términos están escritos en nuestra Constitución, que son grandes principios o postulados a alcanzar, puede ser en el tiempo. Excelente. ¿Usted considera que estas reuniones, estas conferencias iberoamericanas de justicia constitucional sirven para fortalecer los vínculos entre tribunales y cortes de Iberoamérica? Sí, es un interesante espacio estas conferencias iberoamericanas para discutir el tema de justicia constitucional, incluso a nivel de América Latina y Centroamérica. Debía conformarse, especie de esta iberoamericana, alguna instancia que la iniciativa debía surgir de nosotros, de los estados de América Latina y Centroamérica, de crear un espacio de justicia constitucional, nosotros ser los protagonistas, nosotros llevar esta batuta, invitar a los europeos, no siempre esperar que los países europeos nos inviten o ellos tomen la iniciativa. A lo mejor esto lo dejamos ya en un trabajo más a los que vienen después en las universidades. Y otro de los temas también debe reflejar la alta preparación en el tema de justicia constitucional, el tema de interpretación, el tema de argumentación, el tema de teoría del derecho. Bueno, son retos grandes que conllevan la preocupación de seguir trabajando en la consolidación y profundización de la justicia constitucional en América Latina y Centroamérica. Excelente. Agradecer al magistrado Petronilo Flores, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, por estas interesantes palabras y esta interesante conversación que hemos sostenido. Muchísimas gracias por intermedio de esta conversación, saludarles a nuestros hermanos y hermanas de la República Dominicana. Muchas gracias. Les esperamos pronto por allá. Gracias. A usted no lo cambie. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El periódico La Voz del Constitucional es el órgano informativo oficial del Tribunal Constitucional. Con una edición mensual de 30.000 ejemplares, llega de manera gratuita a la ciudadanía. En este periódico institucional encontrarás reportajes, entrevistas, noticias y trabajos especializados. Recuerda que puedes descargarlo a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Espera cada mes La Voz del Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Efemérides constitucionales. El 11 de junio de 1929 se instala la Asamblea Revisora, presidida por el licenciado Porfirio Herrera, representante por la provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de introducir la segunda reforma al texto supremo de aquel año 1929. Razones de urgencia habían determinado la anterior reforma de enero de 1929. Estaba limitada a la modificación del artículo 3 del texto sustantivo anterior, el cual decía, entre otras cosas, lo siguiente: el territorio de la República Dominicana, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable. Sus límites, que comprenden todo lo que antes se llamaba parte española de la isla Santo Domingo y de las islas adyacentes, son por tanto, por el lado de occidente los mismos que en virtud del Tratado de Aranjuez de 1777 lo dividían en 1793 de la parte francesa. Esto motivó que poco tiempo después se creara una comisión de reforma interparlamentaria, integrada por 3 senadores y 4 diputados, para que prepararan la revisión constitucional, tomando en cuenta la opinión de magistrados del orden judicial y de reconocidos juristas. Instalada la Asamblea Revisora bajo la presidencia del licenciado Porfirio Herrera, se nombró una comisión redactora del proyecto compuesta
por los licenciados Pedro Troncoso, Roberto Mejía, Enríquez Estridels, Clodomiro Mateo, y así como por los señores Eliseo Alfau Pérez y José A. Hungrías. El 17 de junio de 1929, la referida comisión presentó el proyecto de reforma conjuntamente con la exposición de motivos. Al siguiente día, el 18 de junio de 1929, se dio inicio a la primera lectura y discusión del proyecto de reforma, y el 20 del mismo mes y año, el texto supremo quedó reformado. El proceso de reforma constitucional culminó y la nueva versión de la Carta Sustantiva fue proclamada ese mismo día, 20 de junio de 1929. El nuevo texto sustantivo fue publicado en la Gaceta Oficial número 4108 de fecha 25 de junio de 1929. Este texto mantuvo vigencia de 5 años hasta la reforma de 1934. Vivir en Constitución. Título 6 del Consejo Nacional de la Magistratura. Artículo 178. Integración. El Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por 1. El Presidente de la República, quien lo presidirá, y en su ausencia por el Vicepresidente de la República. 2. El Presidente del Senado. 3. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. 4. El Presidente de la Cámara de Diputados. 5. Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría. 6. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 7. Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de secretario. 8. El Procurador General de la República. Artículo 179. Funciones. El Consejo Nacional de la Magistratura tendrá las siguientes funciones. 1. Designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. 2. Designar los jueces del Tribunal Constitucional. 3. Designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. 4. Evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Vivir en Constitución. El artículo 178 de nuestra Constitución Dominicana se refiere a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta composición integra a funcionarios de altos mandos como el Presidente de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y también el Procurador General, pero a la vez intenta crear imparcialidad y equilibrio cuando integra a un senador y un diputado de partidos contrarios a los de su presidente. El artículo 179 de la Constitución traza las atribuciones de este importante órgano que es el Consejo Nacional de la Magistratura, a quien se le atribuye la designación de los jueces que integrarán las 3 altas cortes del país, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Amigos, y de esta manera nosotros llegamos a la parte final de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, no sin antes agradecer como siempre el favor de su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana.